Muy buenas tardes. En nombre del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sean bienvenidos a este cuarto módulo virtual del seminario sobre metodologías de investigación teatral. En esta tarde tenemos la presencia del doctor Óscar Armando García Gutiérrez, del doctor Ricardo García Arteaga y del doctor Alejandro Ortiz Bule Goiri. Bienvenidos, doctores. Vamos a ceder la palabra en el orden que los he citado. Y después de escuchar sus ponencias, vamos a dar, como siempre, algunos comentarios y la palabra al público para que puedan formular preguntas o comentarios. Sean bienvenidos, distinguidos doctores mexicanos. Y cedo la palabra en primer lugar al doctor Óscar Armando García Gutiérrez, quien disertará sobre la escena y sus recintos, arquitectura teatral y escenografía en México. Bienvenido, doctor Óscar Armando, tiene la palabra. Muchísimas gracias, profesor Milton. Bueno, pues el día de hoy me toca presentarles uno de nuestros últimos resultados de investigación, este libro que se denomina La escena y sus recintos, arquitectura teatral y escenografía de México. En sí, lo que me toca a mí participarles es la manera en cómo llegamos a esta publicación, y me permito entonces compartir pantalla para darle seguimiento a esta charla. Bueno, en concreto, el libro surgió, esto es un producto de un esfuerzo de investigación, de un trabajo conjunto que inició en 2019, en donde ya habíamos tenido la inquietud varios colegas sobre cuáles habían sido los estudios sobre la escenografía en México, sobre los escenógrafos y escenógrafas en México, y a la par también sobre la arquitectura teatral en México. Sonaba una empresa bastante, bastante amplia. Sin embargo, pudimos concentrarnos en un primer seminario. El proyecto como tal se llamó Espacios Arquitectónicos y Urbanísticos de las Artes Escénicas en México. Es un proyecto que yo les llegué a comentar en una de las primeras sesiones. Esta modalidad de proyectos que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene justamente para apoyar a los académicos, a los científicos de la universidad. El proyecto como tal se dio, como les decía, del 2019 al 2021, y es algo que quiero que tomen en gran consideración porque son fechas muy especiales. Prácticamente la mitad de ese proyecto pues lo hicimos en plena pandemia. Y el resultado de esa investigación, el libro que estamos el día de hoy presentando, pues prácticamente se configuró en completo encierro por la pandemia. Entonces, pues tiene ese lado que pues se nos atravesó a muchísimos en nuestros proyectos, en nuestros planes, en fin. Este proyecto cobijó finalmente lo que se denominó el Seminario de Arquitectura Teatral en México en la Facultad de Filosofía y Letras. Este seminario, además, se integró a otro seminario de posgrado en Historia del Arte que se denominó Espacio y Arquitectura,
cartografía de la escena latinoamericana, en donde compartí el aula con la doctora Claudia Suárez, quien acababa de doctorarse en la Sorbona de París, con un trabajo muy interesante sobre una serie de consideraciones y una relatoría sobre la cuadrienal de Praga. Y por otra parte, ella misma en este espléndido trabajo de doctorado, pues planteaba justamente cómo abordar la historia de la escenografía y, pero sobre todo, cómo recuperar el trabajo de los escenógrafos. Es un modelo que ella pues nos ofreció durante este seminario, y eso fue lo que motivó a que se generara un ejercicio, una serie de ejercicios y reflexiones al interior de este seminario, y este seminario en especial en Historia del Arte, pero que continuó en las actividades del Seminario de Arquitectura Teatral en México, que de alguna manera sigue vigente. En este seminario, justamente la doctora Suárez nos hizo ver la necesidad de tener una historia de la escenografía a nivel regional y, claro, en específico en México. Una historia de la escenografía y también una historia de la arquitectura teatral. Confluyeron las dos expectativas. Y pues nos dimos entonces a la tarea de tratar de resolver estos, eh, estos tópicos, ¿no? Eh, la obra finalmente se consolidó con estas partes, las cuales ya Ricardo se encargará de precisar con mayor atención. eh, y digamos, un primer apartado de esta publicación y resultado de la investigación es esta zona que bueno, que nombramos conversatorios. Son tres entrevistas a tres personalidades. De principio, Giovanna Recchia, a quien dedicamos el libro con mucho afecto. Ella comenzó como asesora científica de nuestro proyecto, sin embargo, lamentablemente falleció en el 2019. Sin embargo, la idea, bueno, perdón, y antes de pasar a otra cosa, Giovanna Recchia definitivamente es quien ya había emprendido tenía ya una gran trayectoria justamente en la recuperación y recopilación de documentación sobre la arquitectura teatral en México, y también la reflexión sobre los escenógrafos pues más recientes en México. Em, esta sección trata entonces de recuperar el testimonio a través de entrevistas en este caso de Giovanna, su trabajo en Europa, luego su llegada a México. Es realmente fascinante leer esta entrevista. Em, Tenemos también el caso de Marcela Zorrilla, una escenógrafa mexicana que fue alumna directa de pues, grandes artistas plásticos como Diego Rivera, como Zúñiga, como la misma Frida Kahlo, pero que decidió en sus juventudes asomarse y finalmente quedarse en el teatro como vestuarista y como escenógrafa. Y finalmente, al muy joven eh, escenógrafo, también parte de este seminario, integrante de este seminario, Jorge Curi Newman, justamente para abordar, bueno, cuáles son las expectativas y el pensamiento de un joven escenógrafo mexicano. El siguiente apartado es esta, digamos, esta sección
que justamente fue el resultado de un ejercicio que propuso el doctor Ortiz en su momento, que era hablar a partir de una imagen, a partir de una imagen que nosotros tuviéramos a la mano, desarrollar diferentes reflexiones sobre la escenografía, sobre el espacio urbano, la fiesta en el espacio urbano, em, o escenografías célebres o casos de escenógrafos que en su momento pues fueron determinantes para la historia del teatro mexicano. Por ejemplo, esto que les acabo de poner a partir de un programa, bueno, de un volante de publicidad del circo. Bueno, pues a partir de esta imagen se desarrolla, bueno, qué es ese volante y de qué habla ese volante, o bien el ballet Bonampak que se llevó a cabo en Chiapas en los años 50. Se pudo rescatar una serie de imágenes muy importantes de este ballet. En fin, es una gran miscelánea em, que, pues, insisto, eh, son en gran medida el resultado de este ejercicio que desarrollamos durante el seminario y que se plasmó en un pequeño ensayo de 8 o 10 cuartillas que son parte sustancial de nuestra publicación. La siguiente sección que nos pareció también, pues repercusión de em, pues de esta anotación que nos hizo la doctora Suárez, era justamente hacer una actualización de las bibliografías para el estudio de la arquitectura teatral y la escenografía, de la cual pues nos hablará con mayor amplitud también el doctor Ortiz en unos momentos. Son dos grandes, digamos, dos grandes secciones de estas bibliografías. La primera, Bibliografía de la Arquitectura Teatral en México, a cargo de Sergio López Sánchez, en donde da una revisión general de qué se ha escrito sobre los teatros de la República Mexicana. Y la segunda sección de esta bibliografía, a cargo de Patricia Ruiz Rivera, una bibliografía para el estudio de la escenografía en México, que ella además de manera muy acuciosa lo organizó en tópicos como tesis, catálogos de exposiciones, escenógrafos, historia práctica, técnica y teorías escenográficas, hemerografía, recursos electrónicos y mesografía. Eh, yo personalmente considero que cuando se hace un trabajo de esta naturaleza, siempre hay que pensar en el lector. Y para nosotros como equipo, pues es fundamental la elaboración de una bibliografía sobre todas las cosas para los jóvenes investigadores que pueden tener en este apartado de este libro, pues un material, creo que sistemático y valiosísimo para cualquier empresa de investigación, de tesis, y también, por supuesto, a colegas que pues tengan curiosidad por todo lo que se pudo recopilar en estas bibliografías. Después pensamos en un par una especie de álbumes fotográficos, porque Sergio López tiene uno de los integrantes del seminario, tiene una valiosísima colección de imágenes, tanto de timbres postales como de tarjetas postales, en donde están plasmados los diversos teatros del país. Aquí un par de ejemplos que están integrados en el libro, y a esta parte le pusimos paseos teatrales a través de sus imágenes. Entonces, un primer álbum de imágenes es estos teatros mexicanos por correspondencia. Y el segundo álbum, bueno, aquí tenemos otras dos imágenes: Palacio de Bellas Artes, eh, el Teatro de Durango, en fin, son imágenes que para propios extraños a mí me parece que son fascinantes,
pues para conocer y reconocer estos grandes monumentos arquitectónicos. Digamos, el segundo álbum que lo organizó el doctor Ortiz, se le denominó Teatros al Aire Libre. Desde el seminario, Alejandro pues llamó la atención a que pues se debía atender a a todo este catálogo, a toda esta serie, a esta tipología tan específica que son los teatros al aire libre que se encuentran por todo el país. Yo me imagino que en Guatemala también debe haber una buena cantidad de ejemplos, pues porque han sido espacios que funcionan muy bien para algunas comunidades, para algunas ciudades, para algunos, digamos, para algunas necesidades urbanísticas, para parques, etcétera. Y bueno, a veces se usan, a veces no se usan, otros siguen en pie, otros ya han sido destruidos. Pero, por ejemplo, aquí tenemos en esta primera imagen el Teatro al Aire Libre en Teotihuacán, una, pues, eh, un, pues un sitio muy importante para la historia del teatro mexicano, porque justamente ahí comenzaron en gran medida los espectáculos masivos de los años 30, en el momento en que se estaba reconsiderando el pasado antiguo mexicano y pues y cómo además pues hacer presentaciones sobre la teatralidad que pudo haberse dado en formato prehispánico, en fin. Es muy interesante toda en sí mismo la generación de este espacio. Tenemos aquí esta fotografía del teatro del Parque de las Américas en Mérida, Yucatán. Tenemos este teatro al aire libre de Lindbergh, que se encuentra en un parque en la Ciudad de México, todavía en pie. Y este otro que ya no hay vestigio, todo indica que ya no existe ningún vestigio, pero pues que queda el testimonio del parque Venustiano Carranza, ¿no? Pues lo mismo, pues con esta amplitud, con esta capacidad de público y pues estas características que nos ofrece justamente un teatro al aire libre, ¿no? En fin. Em, Hay, por supuesto, bueno, tenemos también al final un, digamos, ah, una sección de bibliografía, de lecturas, de recomendaciones de ciertas lecturas que fuimos encontrando, también reseñas sobre libros especializados. Eh, y el libro, pues, digamos, nos después de la lectura de este libro, pues tenemos una visión, digamos, actualizada, crítica, pero además no deja de persistir la idea de cuánto hay que trabajar todavía para la recuperación de las artes escénicas, pero sobre todo de algo que a veces tiene sus problemáticas. Por ejemplo, los escenógrafos, nos encontramos con ese problema. Los escenógrafos, las escenógrafas, los vestuaristas hacen su trabajo y a veces después del estreno llegan a depositar su trabajo en un basurero. Son muy pocos los que conservan en algún archivo especial, que tienen pues ese cuidado de guardar sus materiales, pues para la posteridad. A veces nos hemos encontrado que las propias familias, ya fallecidos los creadores, las familias se encargan de hacer este archivo, eh, pero pues también nos encontramos que a veces es muy complejo llegar a rescatar la documentación de los escenógrafos y en gran medida también los vestigios de los diseños de los teatros. También los arquitectos puede que sean un poco más cuidadosos, pero
pero también nos encontramos que pues hay problemas severos para encontrar planos de teatros y justamente el libro lo que llama la atención a quien lea la obra, pues es que es posible reconsiderar un arte efímero o un arte constructivo, eh, pues poderlo reconstruir a partir de otro tipo de vestigios, de otro tipo de referencias, como pueden ser las referencias iconográficas, literarias, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es a grandes rasgos esta obra, insisto, y reconsidero esto, es el resultado de un largo proyecto de investigación, más largo fue el procedimiento editorial, pero bueno, al fin, este año ya pudo salir a la luz, está en vía digital para su consulta de manera gratuita, se puede bajar incluso el libro, se puede imprimir sin problema. Y tenemos dos ligas dos enlaces para poderlo bajar, uno de parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el repositorio de la Facultad de Libros de Publicaciones de la UNAM, el repositorio Atenea, y también el Centro de Investigaciones eh, de Documentación Rodolfo Sigli de Limba también tiene en su sitio de libros consultables, está allí también la publicación. Pues por mi cuenta, eso sería todo por lo pronto y pues nos veríamos también si hay alguna pregunta al final de la sesión. Muchas gracias. Gracias, doctor García. Muy interesante, muy panorámica su exposición acerca de esta investigación y de este libro. Y ahora cedo la palabra al doctor Ricardo García Arteaga, quien expondrá sobre la organización y contenido del libro mencionado. Tiene la palabra, doctor Ricardo García. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir pantalla. Creo que ya está. Y eh, vamos a continuar con el libro La escena de sus recintos. Comentaremos primero que, como dijo bien el doctor Oscar Armando, el libro está en la Atenea Digital, en la Facultad de Filosofía y Letras y en el CITRU, también en el repositorio de libros del CITRU. Y también hicimos algunos ejemplares en papel y los vamos a llevar la semana que entra a Guatemala, junto con otros libros que vamos a estar presentando. Eh, También otra de las informaciones es que Patricia Ruiz, Sergio López, Giovanna y José Santos, que de alguna manera están mencionados, ellos trabajaron o trabajan todavía algunos en el CITRU, Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli, donde ellos han hecho un trabajo sobre los escenógrafos y la escenografía bastante completo en este centro de investigación. Bueno, a mí me toca hablar un poco sobre el contenido. Ya el doctor Oscar Armando habló de la primera sección, de los conversatorios. Yo voy a hablar de la segunda, de los trabajos que hicimos, que le titulamos La imagen escénica y vestigios de un seminario. O sea, la premisa era a través de una fotografía tratar de explicarnos toda la escenografía, una o dos fotografías. Así tenemos que el primer trabajo es de, bueno,
en esta sección son 5 mujeres y 6 hombres los que estuvimos trabajando. Y en la primera tenemos a Rosa María Gómez con Domingo de Pascua en Uruapan, que está del lado izquierdo, que ya presentó la imagen Oscar, pero la idea de este trabajo es cómo la traza urbana o las calles se convierten en escenografías. Esta es una fiesta donde las mujeres traen desde un ojo de agua, traen el agua y son las aguadoras, se visten de una manera especial, hay comida especial y hacen toda esta fiesta que se convierte en que la traza urbana se mezcla con los cuerpos y hacen una gran escenografía de la fiesta. Del otro lado, del lado derecho, yo trabajo una danza de tecuanes en Coatetelco, donde yo trabajé con una foto de 1910 del Fego Adán, donde hice es de los primeros trabajos de antropología fotografiados y bien documentados sobre las danzas de tecuanes, y después una fotografía 100 años después, que es la que yo muestro aquí, sobre la misma danza en el mismo lugar. Entonces hago una investigación sobre también en este espacio, este es un atrio, no es una calle, este es un atrio, como el atrio es una parte, un atrio en la fiesta, cómo se viste de colores y cómo se viste de danzas y todo para la fiesta patronal. Otro trabajo que tenemos, ya lo adelantaba el doctor Oscar Armando, es sobre de esta, digamos, invitación a un acontecimiento de la acuática del gran circo Teatro Rin de Ricardo Bell y su compañía, y como Miguel Ángel Vázquez, que es otro investigador del CITRU, hace elucubraciones de cómo pudo haber sido esta hilarante experiencia con una alberca gigantesca, con personajes metidos en el agua, que tiraban el agua al público, que lanzaban peces, y cómo habrá sido este espectáculo que no tenemos ni fotografías más, ni otros tipos de narraciones, más que esta invitación que se pegaba en las calles para ir al circo. Este es de principios de siglo. Y tenemos también de Patricia Ruiz, nos habla sobre México Rataplán, entre lo tradicional y lo moderno. Es una escenografía de Roberto Galván. Del lado derecho tenemos el taller de los hermanos Galván, que es una familia. Están pintando, es una familia de escenógrafos, están pintando los grandes telones en el piso. Esto es en 1920. Y de alguna manera ellos pintaban estos grandes telones para estas representaciones que podemos ver del lado izquierdo, que ponemos el ejemplo, o Patricia pone el ejemplo de México Rataplán, pero hubo muchas funciones de teatro de revista durante muchos años. Otro ejemplo es el sacrificio gladiatorio y creación del quinto sol, perdón, es un texto de Claudia Carvajal. Esta es una representación que se hizo el 9 de mayo en 1936 en el Toreo de la Condesa de la Ciudad de México, y donde vemos la construcción de dos grandes pirámides, digamos, un poco al estilo de la ciudadela de Teotihuacán, donde había representaciones. Hubo 2 representaciones en este lugar, una representación el 9 de mayo y otra el 10 de mayo con niños en otro horario. Digamos que de ahí nos surgió la idea de cuántas representaciones de eventos o de reconstrucciones prehispánicas tenemos en México, que ha sido un tema recurrente en las escenografías y en el teatro. Otro artículo es el simbolismo y la modernidad en el Simún
con una escenografía de Roberto Montenegro. El Simún es una obra de Lenormand y fue presentada por la Compañía Dramática del Palacio de Bellas Artes en 1934 en la inauguración de la temporada teatral. Se había presentado ya La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón para inaugurar el recinto, pero esta es la inauguración de la temporada teatral. Lo interesante es ver esta gran escenografía con estas personas, estos cuerpos que vemos abajo, que se integran muy bien a la escenografía y hace un trabajo magnífico Omar Flores, que hizo su maestría en Historia del Arte de esto y está haciendo su doctorado. Por otro lado, ya nos adelantaban el Ballet Bonampak, que se presentó al aire libre en 1951. Esto es un archivo que tiene M. Wagner, que es hija de Fernando Wagner, el director, y rescatando en su archivo, nos presenta estas imágenes, estas fotografías, y es interesante porque se hace este ballet en Tuxtla Gutiérrez, en un reciente lugar al aire libre, pero fue por inspiración que se habían encontrado en 1950 los murales, se descubrieron los murales de Bonampak, ya ven que están muy al sur, ya casi con frontera con Guatemala, de difícil acceso, se rescatan y hacen este ballet, y tiene este ballet que tiene 6 partes, donde Fernando Wagner es el director. En esta parte final son esposas y vírgenes que danzan en agradecimiento a los dioses. Al final aparecen los ajau, guerreros alados, sacerdotes músicos, alabando al dios del sol que les concedió el triunfo. Entonces, este es un rescate de estas fotografías y de este ballet. Por otro lado, tenemos esta representación que ya hablaba Oscar Armando, de las Divinas Palabras de Vicente Rojo, y que es interesante este rescate porque es un grupo de estudiantes universitarios de varias facultades. Se hacía teatro en todas las facultades de la universidad, cada facultad tenía su grupo de teatro, y ahora todavía algunas facultades tienen su grupo de teatro. En esta ocasión, en 1963, a iniciativa de Héctor Azar, se hace con muchos alumnos y con una dirección de Juan Ibáñez, escenografía de Vicente Rojo, el vestuario de Marcela Zorrilla, la iluminación de Luis Macuset. Es una representación que después fue a París a un festival internacional y se llevó el primer premio por esta escenografía. Por eso se nos hace interesante presentarla. Este texto es de Oscar Armando. Y después Mauricio Trápaga nos presenta Yerma. Es una propuesta escenográfica de Fabia Pichebert, es un catalán, y esta es una compañía española de Núria Espert que presentó Yerma en el Teatro Hidalgo en 1972. Y aquí lo que llama la atención, Mauricio Trápaga va de 11, 12 años a ver esta representación, yo también la vi, y es una maravilla de escenografía porque con un trampolín que estaba en toda la escena, lo van moviendo por medio de ganchos y todo, y ahí es donde se hacen toda la obra que dura alrededor casi de 2 horas. Este es de Mauricio Trápaga, este es artículo, esta escenografía. Y después el Teatro Experimental el Auditorio Experimental José Luis Ibáñez nos presenta Hugo Moya, que es el encargado de este espacio del 2016 al 2019, él sigue siendo el encargado, pero nos hace este recuento de cuántas obras y en qué formato se presentaron en este recinto. Este es un recinto de la Facultad de Filosofía y Letras, es un foro donde los estudiantes trabajan, los directores, y es un espacio muy versátil que es usado principalmente a la italiana, pero también se puede utilizar arena o teatro experimental. Aquí vemos una ópera en este recinto, ¿no?
los músicos del lado izquierdo y los coros arriba. Por otra parte, Fara León nos habla sobre su experiencia que tuvo en un espectáculo, un performance que le llamaban Multitud, de una uruguaya, Tamara Cubas, en 2019, que se presenta o se presentó en el Museo Nacional de Arte Moderno, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con 70 intérpretes, y ella fue una de las intérpretes, y nos muestra cómo la música, el movimiento de los cuerpos afectan a la arquitectura y la integran en la escena. Ese es el trabajo de Fara León. Es muy interesante cómo también estos performances en estas arquitecturas adquieren otro sentido los espacios, ¿no? Viven de otra manera estos espacios. Como dijo Oscar Armando, después pasamos a esta importante sección del libro, donde la bibliografía es una bibliografía sobre teatros y centros de espectáculos de Sergio López, que hace, aparte de estas postales y estos timbres, hace una bibliografía en toda la República Mexicana con libros que se han hecho sobre los teatros en todos los estados. Aquí empezamos con Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, y nos da los libros que se han hecho de los teatros que existen en estos estados. Se ordena por abecedario, y los que obviamente tienen más ediciones es la Ciudad de México. Sabemos que hay un centralismo en México, entonces la Ciudad de México es donde más recursos se han dado y donde más actividad cultural existe. Después, el estado de Guanajuato, uno se imaginará por qué, y es gracias también al impulso que se ha dado desde el Festival Internacional Cervantino, desde hace 30 años, eh, donde yo quiero destacar un profesor, Enrique Ruelas, es el primero que empieza con el Festival Internacional Cervantino. Antes no era internacional, primero era el Festival Cervantino, donde él hace entremeses cervantinos en las calles de Guanajuato. Por eso después Jalisco también tiene el mayor número de investigaciones, y la ciudad de Puebla y sus teatros, que son muchos. Esta es una sesión muy interesante que no se había visto en otra publicación. Y también Patricia Ruiz nos hace una bibliografía para el estudio de la escenografía mexicana. Ella hace un trabajo de recolección que tiene que ver con los escenógrafos, las escenógrafas y todas sus escenografías y todas las menciones que hay sobre ellos en tesis universitarias, en monografías, en hemerografías, en entrevistas, en revistas, periódicos, en mesografía, que son sitios en la red donde hay información sobre escenógrafos o escenografías, y nos hace esta importantísima aportación y actualización de la bibliografía en el estudio de la escenografía mexicana. Ella también lo divide cada sección, que ya las mencioné, divide bitácoras y proyectos de trabajo, bueno, tesis, bitácoras y proyectos de trabajo, espacios y personajes de la escenografía, que habla sobre la historia y sobre la práctica técnica y teoría escenográfica. Entonces, para nosotros era muy importante hacer esta bibliografía, esta sección de la bibliografía, para el estudio de la escenografía mexicana. Para los que se quieran empezar a hacer algún trabajo, ahí está resuelta la bibliografía. Y con esto terminaría. También quedaría para ver si hay alguna pregunta al final de esta sección. Falta que hable el doctor Ortiz, y después abriremos las preguntas. Pues muchas gracias. Gracias a usted, doctor Ricardo García. Ahora cedo la palabra al doctor Alejandro Ortiz Bulegoiri, quien ampliará el tema de la bibliografía comentada. Tiene la palabra, doctor Alejandro.
Muy Sí, bien, déjame, me pues desconecto y y cerramos la presentación para que cerramos pueda poner la mía. presentación. Ajá, exactamente, Sí, señor. muy Muchas bien. gracias. Hasta Bien, luego. pues gusto en saludarles, de veras, y cada sesión para nosotros, pues es un gran gusto, ¿no? Que podamos compartir. Yo creo que nos estamos viendo muy tímidos, no porque queramos presumir lo que hacemos, porque no es nuestro espíritu, sino más bien es compartir, ¿no? Más que presumir. Pero digo que nos estamos viendo tímidos porque nos falta reflexionar. Yo supongo que en las próximas sesiones tendremos el tiempo para hacerlo, sobre la importancia que tiene para la historia cultural ir haciendo la memoria teatral de nuestros países, y no solamente a través de su dramaturgia. Justamente este libro de la escena y sus recintos nos ofrece precisamente ese panorama amplio de lo que ha significado, por lo menos en el siglo XX y parte del XXI, la vida teatral en México, pero ya no solo a través de su dramaturgia, sino de dos aspectos que son esenciales: su arquitectura teatral y sus escenografías. Este, Ahora se habla mucho desde la perspectiva teórica de los aspectos residuales de la cultura. ¿Qué es lo que queda en un momento cultural, ¿no? ¿Cómo podemos estudiar un fenómeno que es fugaz, como puede ser una representación teatral? A final de cuentas, el teatro se realiza en un espacio vacío, se genera un instante de realidad virtual y luego desaparece. Y justamente eso que ocurre en esos instantes de realidad virtual son, a final de cuentas, tiene esa carga de modelización de la sociedad en un determinado momento de su dinámica social. Y entonces, precisamente, todos estos aspectos residuales de las representaciones dramáticas, como a final de cuentas modelizan la vida, en muchos sentidos, modelizan especialmente los valores axiológicos de una cultura, su ética, su sentido estético, incluso de las diversiones públicas, lo que le significan a la población, ¿no? Entonces, realmente estudiar el teatro, que hace unas décadas pues, era de cosa de locos, ¿no? De una excentricidad, ¿no? Ahora podemos mostrarlo fehacientemente, la importancia que tiene estudiar a nuestras expresiones teatrales, y no solamente a través de la parte literaria. Lo interesante del teatro es esta confluencia de artes y de formas y de expresiones, ¿no? Este, Justamente voy de todas maneras a reiterar un poco con el asunto de la bibliografía, y no por el afán de decir que la bibliografía es importante, ya lo vimos que lo es, sino realmente lo que hay en el fenómeno de la bibliografía es el hecho de tener fuentes para el estudio de un objeto, que puede ser, en cualquier caso, en la historia del arte puede ser un cuadro, puede ser una escultura, pero en el caso del teatro, pues las fuentes son incluso a veces un tanto movedizas. Y también es cierto que ahora es muy claro que más en el caso del teatro, no podemos confiar específicamente solamente en la parte bibliográfica o hemerográfica. Evidentemente es una parte esencial, ¿no? Este, pero ¿por qué es esencial? Porque justamente la bibliografía termina dando testimonios de esa parte residual, ¿no? Del fenómeno del teatro. Vean ustedes, por ejemplo, lo vamos a mencionar un poco más adelante. Este es uno de los teatros más importantes de la Ciudad de México, ahora es el Teatro de la Ciudad de México, pero fue un teatro que me mandó construir con las ganancias, imagínense, con las ganancias
de su vida teatral la gran actriz, la gran diva de la opereta, la reina de la opereta le decían, doña Esperanza Iris, con sus ganancias se pudo construir un teatro. Entonces, y nada más pensar lo que significa un teatro en una ciudad, lo que toda la vida social, toda la interacción que se da a través de este edificio destinado a diversiones públicas, es impresionante, toda la cauda de interacción social que se establece. Entonces, estudiar la vida de un teatro como edificio y lo que dentro se daba, pues a final de cuentas es una fuente extraordinaria para la historia cultural. ¿Sí? Y claro, está dentro del orden de las diversiones públicas, pero también recuerden que los teatros también han servido para convenciones de carácter político, para encuentros, incluso para la promulgación de constituciones, en fin, planes de gobierno, etcétera. Pero miren, me estoy equivocando. Yo decía, este no es. Este es el Teatro Virginia Fábregas, está del otro lado. Es que la Ciudad de México estaba constituida en una calle a la que derivaban en el centro histórico lo que es la calle de Bolívar, y luego sobre esa calle de Bolívar, cada una de esas calles tenía un teatro. Y entonces, justamente en la calle de Donceles estaba el teatro de doña Virginia Fábregas, que también hizo lo mismo, con las ganancias, ¿no? De sus de su vida teatral, logra construir un teatro para ella sola, para su compañía, ¿no? Y así vemos que la bibliografía, como vemos, la iniciamos con este trabajo tan bonito de Sergio López Sánchez sobre los escenarios, los edificios teatrales, ¿no? Después, sobre eso vamos a hacer una revisión de espacios teatrales. Después, el trabajo tan meticuloso que hace Patricia Ruiz Rivera, yo hacía unos muchos años me había interesado por hacer una recopilación de cómo se estudiaba la escenografía en México, quiénes eran los escenógrafos, los primeros escenógrafos del teatro en México, porque antes no existía el oficio o la profesión y después ya asumir al escenógrafo como parte sustantiva de una puesta en escena. ¿Cómo eran la vida escenográfica? Ese paso de los teloneros, de los hombres que hacían, pintores que hacían telones, a el mundo de los escenógrafos. Y luego además también me interesó qué mujeres participaban en esa transición en México en los años 20 y 30. Ese material pues fue claro desde luego el punto de partida, pero ya Patricia Ruiz Rivera, que es una investigadora del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, había ya estado yéndose, pero mucho más lejos, ¿no? En su búsqueda, y lo que hizo fue un trabajo interesante porque la fue dividiendo, ¿no? Una es sobre tesis universitarias o de grado, después bitácoras y proyectos de trabajo, espacios y personajes de la escenografía, que son las cosas que a mí me interesaron mucho, la historia, la práctica, la técnica, la teoría escenográfica. Después, en una segunda parte, las monografías, ¿no? Los estudios que hay particularmente sobre determinados escenógrafos. En México ha habido ya, en ese reconocimiento que hay del trabajo del escenógrafo, exposiciones de grandes escenógrafos. Incluso en 1950 se hizo una gran exposición sobre escenografía mexicana, que pareciera una época muy temprana, pero en realidad estaba anunciando una época de oro en el teatro en México, en el teatro de arte. Después, justamente, ya viene el trabajo dedicado a escenógrafos en particular como el caso de Alejandro Luna, uno recientemente fallecido, que ha sido uno de los más grandes escenógrafos, conocido por realmente, además, el arquitecto también, diseñó espacios teatrales, ¿no? Hay un rubro dedicado a la historia de la escenografía en México, y después tenemos esa otra parte que es muy importante, que es la de las entrevistas, que también es
justamente esto que, aunque no es la bibliografía, porque las entrevistas están en el libro, a mí me parece muy importante porque son fuentes testimoniales para la historia del teatro. Y yo creo que hemos dejado pasar mucho esto que desde las ciencias sociales llaman la, el archivo de la palabra, ¿no? Y entonces el archivo de la palabra permite conocer de viva voz y fijar en el tiempo cuando todavía podemos acercarnos a los creadores y escuchar sus propias ideas a propósito de su labor creativa. El libro tiene esa gran particularidad que hace dos entrevistas que me parecen prodigiosas. Una la hicimos Oscar Armando, Pilar Galarza y yo a Giovanna Recchia, que es la pilar y pionera en los estudios de la escenografía y sobre todo de los espacios arquitectónicos teatrales en México, y Jorge Curi, un escenógrafo actual muy bien formado, con una gran capacidad estética, con un sentido plástico realmente admirable y que se nota de inmediato, ¿no? En la entrevista, además, esa sencillez que nos plantea de que a final de cuentas lo importante en el teatro no es la labor del escenógrafo o del director o del dramaturgo, lo que hacemos es teatro, ¿sí? Y ahí confluimos todos, ¿no? Empezando por los espectadores, porque si no hay espectadores, pues no hay teatro. Y entonces, a propósito de esto, no como una primicia, como una novedad, porque justamente cuando Sergio López estaba haciendo su recopilación de cartas postales y de timbres postales sobre teatros en México, yo me encontré, ahora sí que como por arte de serendipia, una colección de postales que alguien subió a Facebook. Y entonces, pues de manera así, me pasé toda una mañana, pues copiando y pegando, nadie me dio información de dónde había salido esta colección. Afortunadamente, Sergio López tenía ya varias de estas imágenes, pero resulta que buena parte de estas imágenes de teatros y escenarios no habían estado documentadas. Mira, ahí está ya vamos a ver si lo podemos hacer más pequeño para que se vea mejor. Aquí tenemos, como les decía, el teatro de doña Virginia Fábregas. Aquí está otro de los teatros importantes en la Ciudad de México, teatros que ya empiezas a no estar, que fueron ya demolidos, ¿no? Y ya solamente lo que nos queda, para nuestra desgracia, son estas fotografías, a veces únicas, como esta del famoso Teatro Ideal, en donde ahora está el famoso Callejón de Dolores, que es cerca de la Alameda Central de la Ciudad de México, que se conoce ahora como el Barrio Chino. Pero el Teatro Ideal era un espacio famosísimo en donde se representaban comedias ligeras. De hecho, le ponían como sobrenombre la Casa de la Risa. Pero esta colección de postales es impresionante. Vean, nos habla de la enorme vida teatral, de la importancia que tenía para la población acudir a los teatros, de la manera como las ciudades, a final de cuentas, se engalanaban, eh, ahora sí ostentaban el privilegio de contar con un teatro, ¿no? El famoso Teatro Degollado de Guadalajara. Aquí tenemos un teatro que me parece que es en una ciudad de la frontera. Bueno, no alcanzo a leer. A ver, vamos a ver si puedo aumentar. Nuevo Laredo. Nuevo Laredo, sí, exactamente. Vean nada más, ¿no? Alguien tenía esa colección de postales y se les ocurrió subirla, tomarle fotos y subirlas a la red. Se lo agradecemos mucho. Y luego, como suele ocurrir, quise volver, ¿no? Para indagar más, para ver si la persona que había subido esa colección podía darme más pistas, pero no, ya no tuve esa suerte. Ese es el Teatro O'Farrill en Puebla.
Vean, es muy curioso. Vean, nada más el mismo edificio teatral nos muestra cómo se hacía teatro, cómo era la publicidad teatral, cómo alrededor del teatro había una vida comercial, ¿no? Que ahora eso no es necesariamente igual, ¿no? Estos viejos teatros que ya no existen, ¿no? Este es en la ciudad de Torreón, no, en San Luis, este todavía existe, que después se convirtió desde luego, como ocurre, en un cine, el Teatro Alameda de Guadalajara, que también se constituyó en un cine, el Teatro Nacional en construcción, ¿no? Ni siquiera era el Palacio de Bellas Artes todavía. En Cananea, Sonora, ¿no? Imagínense, a la mitad del desierto, pero tenían su teatro, ¿no? El Teatro de los Héroes, que aquí le pone teatro principal, pero en realidad es el Teatro de los Héroes de Chihuahua. Está otra imagen. El Teatro de la Paz de San Luis Potosí, que es una joya, ¿no? Es realmente un museo y se ha detenido ahí el tiempo, ¿no? Es un espacio muy bien cuidado. El Teatro Juárez de Monterrey, que ignoro si exista todavía. Este que es una preciosidad, en este me quería yo detener y por por las características que tiene. Este es el teatro, que es un teatro en miniatura, es un teatro pequeñito, casi de juguete, en una población muy pequeña, que será a 120 kilómetros de la Ciudad de México, una población que se llama El Oro, que durante el Porfiriato tenía minas de oro y claro, tenía una burguesía capaz eh, de conseguir y de tener los recursos para construirse en esa pequeña población un teatro. Y es verdaderamente fantástico porque el teatro permanece, por suerte, por fortuna, permanece intacto y tiene toda la tipología de cómo era la representación teatral, el ciclorama, el proscenio, el foro inclinado para que hubiera isóptica, la manera como manejan la acústica, el patio de butacas, los palcos, pero todo reducido y pequeñito. Yo quiero presumir, la oportunidad de trabajar ahí 2 veces, de presentarme 2 veces, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. En una un poco complicada tuvimos que quitar personajes. Oscar Armando quizá conoce la experiencia. Hacíamos una obra de teatro infantil que se llamaba La Fábula del Tigre y usábamos unos disfraces gigantescos, ¿no? Em, y que pues obviamente no cabían todos los peluches y disfraces en ese foro tan pequeñito y se tuvo que hacer una versión reducida, ¿no? Pero era un teatro para primeros actores y primeras actrices. Y además los teatros eran grandes irradiadores culturales, no solamente se representaban obras de teatro ahí, evidentemente también se representaban conciertos, espectáculos de danza, ópera, no en este teatro, quizá de pronto algunas versiones también muy reducidas, pero los teatros como el Teatro de los Héroes en Chihuahua, el Teatro de la Paz en San Luis Potosí, Teatro Degollado en Guadalajara, o el famoso Gran Teatro Nacional, pues justamente también estaban diseñados para albergar a las grandes compañías de ópera italiana que llegaban a México y que recorrían el país en tren y que llegaban a estos grandes teatros. En fin, vamos a ver un poco más de imágenes. Aquí hay otra imagen ahí del Teatro del Oro. Ese es el famoso Teatro Juárez de Guanajuato, que ya es un teatro, hombre, que ostentaba la bonanza económica del Porfiriato, que también es una joya. En fin, con esto concluyo con la idea justamente de a ver si podemos generar inquietudes e interés, ¿no? Pero lo que les digo, fíjense la importancia de contar con una bibliografía que nos permita
hacer un recorrido primero, ¿no? Sobre todo este mundo que rodea a la representación teatral y que en muchos casos, como les mencionaba en algunas imágenes, ya ha desaparecido. Afortunadamente todavía quedan algunos textos. Aquí yo tengo, por ejemplo, la suerte, casi no se distingue, pero bueno, de tener la historia del Teatro Principal de México. El Teatro Principal era el teatro más importante, más famoso de todo el país, que se incendió en 1931. Y Manuel Mañón, que era un periodista y dramaturgo, se dio a la tarea de hacer una historia del Teatro Principal y se publica en el 1932. Es decir, es un libro que tiene 90 años, 92 años, y yo lo tengo. Y bueno, a cada momento trato de consultarlo, me da muchas fuentes, mucho conocimiento sobre compañías teatrales, actores, actrices, incluso escenógrafos, pero no lo rayo, le pongo papelitos, lo tengo siempre lleno de papelitos, porque además también pues es un gozo conocer la vida y las anécdotas de todo ese universo de seres humanos, de vida, que pasa por el mundo teatral. Pues con eso concluyo mi exposición. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Antes de leer algunas preguntas que tenemos acá, que ha enviado el público, pues es indiscutible pues la necesidad de este tipo de investigaciones y creo que tal y como ustedes la han propuesto, viene a representar un modelo, un paradigma muy acertado, muy válido, que podría ser aplicado también en nuestro ámbito. Eh, a pesar de la marginación eh, política, especialmente política, del hecho teatral en nuestros países y especialmente en el nuestro, donde el teatro por alguna razón ha sobrevivido, porque discutiblemente también tiene una fuerza y una naturaleza que es difícil contenerla o negarla. En los peores momentos políticos de nuestro país se han dado fenómenos teatrales muy interesantes, como por ejemplo, el caso de los años 80, 70, 80, en plena guerra civil. Las dictaduras de ese momento permitieron la representación de obras con contenido bastante político, como las obras de Manuel Galich, y que tenían un público muy fiel, sobre todo en el teatro de la UP, de la Universidad Popular, en donde pues casi cada semana se representaban obras de carácter político que de alguna manera podrían representar una amenaza a los regímenes de turno, que eran regímenes militares. Es algo muy paradójico en el hecho teatral, ¿no? Que en momentos difíciles el teatro sirve como escape también la, para la naturaleza y voluntad política de los ciudadanos. Entonces, en mi manera muy personal de ver las cosas, creo que, bueno, aparte del cine, ¿no? Que también ha ido desplazando todavía en el único cine que había en mi pueblo, ¿no? Todavía se le llamaba teatro, ¿verdad? Pero ya no representaban teatro, solo cine, que era lo más rentable, creo yo, pero de vez en cuando también llegaban espectáculos dancísticos y teatrales, pero muy esporádicamente. Me surge una duda, no sé, de nuestros tres invitados, quién quisiera tomar la palabra, pero esta, yo creo que tal vez podría responder el doctor Alejandro Ortiz. En el caso de la bibliografía, ¿también hay algún apartado donde podamos tener acceso a videos o a material filmográfico que puede estar colgado en alguna página o en alguna plataforma? Pues no, esa es una asignatura pendiente, pero creo que Oscar Armando tiene mejor información sobre el particular. No, Sí, porque sí, perdón, es que en el caso de la bibliografía de Patricia Ruiz, justamente
dedica todo un apartado a enlaces para poder tener acceso a algunos videos en internet, que siempre pues hay el peligro de que en un momento dado desaparezcan en la red, pero sí está integrado en la bibliografía de Patricia Ruiz. Muy Sí, ahí quería excelente. agregar que hay entrevistas con, por ejemplo, con Alejandro Luna, que ya hablamos, hay otro tipo de trabajos que sí están en línea, ¿no? Y en video. Ujú. Sí, porque les hago la pregunta porque revisando un poco la plataforma de YouTube, me he encontrado con algunos materiales que no recuerdo en este momento en qué canal están, pero por mencionar algo, ¿no? Representaciones del Rabinal Achí de diferentes épocas. Yo he encontrado como tres o cuatro y creo que resultarían muy interesantes, ¿no? Porque hay escenografías que se matizan en el movimiento escénico, dan un matiz diferente a verlas, por ejemplo, en una fotografía, porque entonces hay una integración, podemos ver una integración visual o el espectador puede ver una integración visual efectiva o más fiel entre la escenografía y la acción y los propios actores. Eh, Pienso que ese matiz que puede dar los videos o las filmaciones eh, enriquece pues también la interpretación o las interpretaciones que se pueden dar o valoraciones que se pueden dar del hecho escenográfico. Muy interesante, ¿no? Y antes de leer, hay cuatro preguntas que se las voy a leer, pero antes de pasar a esas preguntas del público, ¿qué innovaciones escenográficas son esenciales o muy significativas que puedan ser como referencias ineludibles en el hecho teatral mexicano? Pues, no sé, Ricardo García Arteaga, yo tengo algunas, pero Pues, creo que tú pues, tienes más Adelante, información sobre eso. adelante, no, pues es que aquí el adelante, especialista es Alejandro. Alejandro, que no diga. No, bueno, yo lo que creo es que como innovaciones, particularmente, por un lado está, como ya lo hemos mencionado, los teatros al aire libre, diseñados para teatro de masas, como vimos en las imágenes y que espero que en las próximas sesiones podamos hablar más a fondo sobre eso. El teatro al aire libre en México generó una tipología particular. Desgraciadamente quedan en pie muy pocos de estos escenarios. Y por otra parte, hay una estética de la escenografía mexicana en los grandes escenógrafos, ¿no? En Vicente Rojo, en Alejandro Luna, ay, ya se me fue el nombre, el de la ópera, el que hace grandes escenografías de ópera, que acaban de dejar su catálogo, su fondo en la Biblioteca de las Artes, López Mancera, Antonio López Mancera, ¿no? Galván, Puede distinguir Roberto Galván, los teloneros mexicanos también es muy interesante, porque los teloneros eran llamados a Nueva York para pintar los telones de los grandes artistas para coreografías en Nueva York. Eh, Roberto Galván, la familia, ¿no? No era un solo escenógrafo, era un gremio de teloneros, pintaban los bocetos de telones de Picasso, ¿no? De Marc Chagall, ¿no? Y claro, que les daban crédito porque, en un rinconcito, porque el autor del gran telón pues, era Marc Chagall y la gente iba a ver el telón que cobraba vida a través de bailarines, ¿no? Pero quienes lo realizaban eran artistas mexicanos, ¿no? Mm. Bueno, por el momento eso más o menos en términos generales, pero yo creo que Ricardo tiene más información. Adelante, Ricardo. Tu pregunta es exactamente ¿cuáles son los escenógrafos actuales y sus adelantos tecnológicos? Algo así Sí, no, entendí.
no solo actuales, sino, digamos, los referentes esenciales, aquellos ineludibles que han trabajado o han hecho innovaciones en el ámbito de la escenografía en México. Sí, bueno, audando con lo que decía Alejandro, Montenegro también en los años, en los años 20, 30, 40. eh, yo creo que, y tenemos, hay una escuela de escenografía, ¿no? En la ENAT, en la Escuela Nacional de Arte Teatral. eh, Creo que es importante una, una escuela de escenografía mexicana y quiero contrastarla con otro tipo de teatros que se hacen, teatros populares también, donde no se necesitan grandes escenografías en México, que también están muy vigentes todos estos tipos de representaciones. Y también quisiera irme, no nada más en México, sino en América Latina. Hay escenógrafos en toda América Latina, pero particularmente hay teatros que su relación con los escenógrafos son diferentes. Por ejemplo, yo conozco bien el teatro argentino y ahí tienen una relación con la escenografía quizás un poco diferente a la de México. Ellos no le dan le dan importancia al espacio teatral, pero no a las grandes construcciones escenográficas, porque dicen que el dinero debe de destinarse más a los actores, a los creadores, y no tanto a la escenografía. Entonces yo quiero poner este otro tipo de teatro que contrapuntea con las escenografías o las grandes creaciones escenográficas, ¿no? Son como dos modelos que siempre están coexisten, ¿no? Entonces, eso quería mencionar que no necesariamente, a veces la construcción escénica es tan importante para el teatro, sino el espacio, cómo vive la obra en el espacio, ¿no? Eso Ujú. podría decir. ¿Hay algún depósito o museo, proyecto de escenografías importantes en México? Bueno, sí ha habido varios intentos por hacer museos del teatro y de la escenografía. Giovanna Recchia justamente inició un proyecto muy importante, pero pues a veces es difícil contar con apoyo oficial para eso. Sé de gentes que han intentado hacerlo desde el punto de vista de la iniciativa privada, en donde el museo está incorporado a una especie de café teatro, pero también han sido ideas que no han terminado de fructificar. Pero en el Palacio de Bellas Artes empieza ahí a ver la simiente, ¿no? De lo que podría ser un museo, y en la Biblioteca del Centro Nacional de las Artes constantemente se están ya haciendo exposiciones sobre justamente el arte de los escenógrafos, que todo eso va a ser material para constituir un museo que es muy importante por la riqueza enorme que tiene. Ya existe, por ejemplo, un museo del títere en la ciudad de Huamantla, es una joya y es verdaderamente una delicia visitarlo. Pero yo quería regresar a la pregunta original sobre las innovaciones, Ujú. que no vienen en el campo exactamente de la escenografía, sino de la iluminación. Mm. Eh, el escenógrafo Alejandro Luna constantemente estaba buscando formas nuevas de iluminación en el escenario. Él era incluso de los escenógrafos y iluminadores que consideraban que la iluminación no dependía exclusivamente de la planta de luces de un teatro. Ustedes ingresan a un teatro de esos grandes teatros, bueno, la planta de luces es una cosa inmensa y además se requiere muchos recursos económicos para echar a andar los puentes de luces en una puesta en escena, porque cuestan por la electricidad y las mismas luces cuestan mucho dinero, los proyectores. Y Alejandro Luna, en una de sus búsquedas para el montaje de Armas Blancas de Víctor Hugo Rascón, dirigida por Julio Castillo, tuvo una idea genial de renunciar a los puentes de luces con reflectores convencionales, digamos,
y utilizó para esa puesta en escena faros de Volkswagen. Y con eso iluminó el escenario y dio unos efectos de unos haces de luces verdaderamente sorprendentes, ¿no? Es decir, a final de cuentas, lo que tiene el espacio teatral es que es el espacio de la innovación y de la invención, efectivamente, ¿no? Dando en No eso, sé qué yo quiero, más. no, andando en eso, yo quiero decir que yo tomé un seminario de escenografía con Alejandro Luna y empezaba diciendo qué es la luz, ¿no? No sé qué es la luz todavía. Entonces, esa búsqueda constante de la luz, que si era como el agua, que si era como pintar, que en una pintura, o sea, era una obsesión de Alejandro Luna, por ejemplo, y también de otros escenógrafos mexicanos, ¿no? Bueno, y una última pregunta de mi parte. ¿Hay algún trabajo o este mismo libro tiene algún apartado dedicado a la época prehispánica? ¿O hay algún estudio aparte que retome estos temas, pero en la época prehispánica? Bueno, ya justamente en las sesiones que tendremos en Guatemala, yo hablaré de un trabajo, pues de mis primeros trabajos de investigación que fue justamente dedicado a los espacios de representación en las ciudades mayas, en específico en Tikal. Así que, pues, ya ahí hablaré justamente de quiénes han llegado a trabajar este aspecto, sobre todo en un análisis arqueológico, un análisis urbanístico, pero sí, digamos, claro que hay el interés de abordar este tema en espacios de representación en el mundo mesoamericano. Muchas gracias. Estaremos a la expectativa. Ahora me permito leer algunas preguntas del público. La primera dice así, la leo como lo han redactado. ¿Qué historia nos permite conocer sobre el Teatro Nacional, el acercamiento a sus edificios o espacios teatrales? ¿Cuáles son cuáles son la información más destacada que se obtiene al realizar este tipo de investigaciones? Está un poco más redactada la pregunta, ¿no? Pero se los leo como está escrito. Y bueno, yo podría contestar de inmediato. Sí, Justamente el libro contiene un apartado sobre ese tema. Y hace un momento les presentaba yo este libro de historia del teatro principal, que es de la Ciudad de México, que es el primer estudio realmente, la primera monografía sobre un espacio teatral en México, una obra publicada en 1932. Y está también una obra monumental de don Enrique de Olavarría y Ferrari, que se llama Reseña Histórica del Teatro en México, que va desde la época prehispánica, lo que él consideraba lo prehispánico, porque es una obra de finales del siglo XIX, hasta los años 18, 19 en que él fallece. Todavía hay un último tomo, un sexto tomo, que trata de recuperar, digamos, seguir la reseña año con año del teatro que se representaba en México. Y es una obra fundamental que claro, ya a tantos años de distancia, pues es difícil pensar volver a hacer una crónica en ese sentido, aunque la propuesta, digamos, metodológica de la elaboración de este libro de la escena y sus recintos nos ofrece caminos para que no, evidentemente yo no creo que sea el modelo, porque a final de cuentas cada país o cada circunstancia va generando un modelo de investigación, ¿no? ujú, Ya no existe un modelo en particular, ¿no? Sobre así se debe investigar el teatro, sino que a final de cuentas es un modelo para armar, ¿no? La sí. investigación teatral, ahí está muy bonito el título, ¿no? Investigación teatral, un modelo para armar. No sé si Oscar Armando tenga más información o comentarios. Bueno, si no leo la segunda Ahondar, pregunta. Sí, yo tiene quería la ahondar palabra. ahí, por ejemplo, que Sergio López tiene varios libros sobre teatro, el Teatro Ángela Peralta de Culiacán, es un estudio muy interesante sobre ese teatro, otra historia del teatro principal también y de Esperanza Iris.
O sea, él ha estudiado más, ha hecho un libro sobre cada teatro, bueno, sobre estos teatros, ¿no? Nos saltan otros, pero él es el que más ha hecho sobre ese sentido. ¿Mm? Gracias. Leo la segunda pregunta del público. ¿De qué forma la memoria teatral puede encaminar nuevos proyectos de investigación? ¿Cuáles son los principales vacíos teóricos que en este campo se pueden encontrar? Pues a ver, yo diría que em, el estudio del teatro realmente es muy novedoso. A diferencia de otras artes donde tenemos reflexiones desde hace siglos, el teatro apenas se está empezando a estudiar. Y creo que ese estudio y esa teorización del teatro apenas se está reflejando a partir de la mitad del siglo XX a la fecha. O sea, es una, pues digámoslo así, una ciencia joven que se ha enfrentado justamente a vacíos, como bien dice la pregunta, que se van cubriendo poco a poco con mucho detenimiento, mucho cuidado y bien, como decía Alejandro, pues a la par de las nuevas perspectivas históricas de la teoría de la historia, pues ya no se puede pensar en una visión enciclopédica, en este caso del teatro, sino en una visión particular, doméstica, regional, mínima. O sea, han surgido muchos de estos elementos, la microhistoria, ¿no? Y justamente uno de los vacíos que apenas se están cubriendo es la historia de la representación teatral como tal. Hay que tomar en consideración que el teatro, bueno, la historia del teatro estuvo raptada por el texto, estuvo raptada por la dramaturgia, em, y en su momento había las razones para hacerlo, pero en la actualidad, pues justamente la complejidad misma de la representación teatral, del espacio que ocupa, de los colaboradores que están eh, que están trabajando en los procesos creativos, cada uno de ellos va a dejar una huella histórica, está dejando una huella histórica, y entonces el reto es justamente la recuperación documental de todos esos, de todas esas manifestaciones. Sí, partiendo de Aristóteles, ¿no? Que pone énfasis en la estructura del relato y en la configuración, pues, de los personajes, pero nada dice, o casi nada dice de escenografía ni del recinto teatral, ¿verdad? No, Eh, y siempre le exigimos mucho, pobre. Él era filósofo, él era filósofo, no era era un teatrero. teórico. Entonces, bueno, bastante eh, hizo, y yo siempre lo digo, es un valiosísimo espectador del teatro de su época. sí, que está incompleto su texto también, ¿verdad? Pudo haber dicho más, que lo más seguro. Yo ahí quería ahondar en un vacío que existía, eran los estudios de los públicos, por ejemplo, ¿no? Donde Jorge Dubati empieza a estudiar estos públicos con escuelas de espectadores y hace una tipología de los públicos. Es muy interesante porque siempre decimos que el 50% del fenómeno teatral es el público, pero poco se ha estudiado sobre este público, curiosamente. Como decía Oscar, hasta la segunda mitad del siglo XX se empieza a estudiar el público y cuáles son las recepciones del público. Y hay, por ejemplo, otro argentino decía de que para él la obra de teatro no era importante, sino que lo importante era el convivio, estar con gente que no conoces en una especie de ritual que es el teatro. Entonces, esas teorizaciones son interesantes de que a la gente también le deja mucho estar en un espacio teatral, en un ritual teatral, o sea, en una, no importa la obra, ¿no? Él decía que no importa tanto la obra, sino importa este convivio. Entonces, son nuevas teorías que creo que son interesantes, que complementan
todas las historias del teatro. Sí, además en esa inclinación o esa tendencia hacia el minimalismo también se nota en nuestra época, bueno, desde época ya, décadas atrás, ese, eh, la reducción, o, quitarle lo imprescindible, por ejemplo, al director y a la escenografía, con el teatro pobre, por ejemplo, que de alguna manera demuestran cómo tanto teóricos como dramaturgos y actores todavía están buscando o se perfilan en búsqueda de la esencia del teatro. ¿Será la palabra, será la escenografía, la acción? ¿Qué? Entonces, de alguna manera eso también cambia la forma de ver, de considerar y de tratar la escenografía e incluso el edificio del teatro, ¿no? Es la arquitectura teatral. Bueno, leo también aquí la pregunta que dice así: ¿cuáles son las principales resignificaciones que se producen en el cruce entre la escenografía y la dramaturgia en la obra teatral? Bueno, los antiguos mexicanos, el pueblo mexica, le llamaba a las escenificaciones poner de pie a las palabras. La escenografía, en el mejor de los sentidos, es lo que hace. No ilustra, sino que pone de pie lo que en las palabras está. Esa sería una interacción entre escenografía y dramaturgia. No sé si tengan por ahí otra idea. Es una pregunta difícil, ¿eh? Nos están poniendo la vara muy alta. Sí. Yo ahí podría decir que eh, es interesante la dramaturgia, o sea, la dramaturgia es un proceso, escribir un texto, ya muchos dramaturgos lo han dicho, una cosa es escribir el texto, y ahora tenemos muchos dramaturgos directores y hasta actores, ¿no? Entonces, eh, eh, es interesante cómo el dramaturgo, después hay otro proceso de puesta en escena de ese texto que vive de diferente manera. Una cosa es el texto en papel, digamos, y otra cosa es en el espacio escénico, cómo vive. A mí me gusta la teoría de que la obra de teatro ya está ahí y hay que como levantarla, como decía Alejandro, pero hay que dejarla vivir, ¿no? O sea, con el texto y con los actores, con este grupo ya se levanta la escena, por eso tenemos como una levadura. Hay la metáfora de que es como un pastel, como que se le eleva y crece y es algo vivo. Por eso a mí me gusta trabajar con la dramaturgia viva, ¿no? En el presente. El teatro es presente, entonces estás haciendo esa acción en el presente, que es totalmente diferente de la experiencia de lectura, digamos. Por eso el teatro es tan poderoso porque juega con el presente, esa capacidad de que tenemos de decidir en el presente, de estar en el presente. Y, y yo completaría que el texto dramático se escribe en el cuerpo del actor y el cuerpo del actor ocupa un espacio que se va a plasmar en gran medida en la construcción plástica del espacio. Con eso Ujú. cierro. Sí, esta última idea me recuerda las propuestas escenográficas, eh, pero no solo escenográficas, ¿no? Sino la propuesta teatral de un grupo guatemalteco que se llama Tzotzil. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver al grupo Tzotzil en plena actuación, porque creo que representan o son un buen ejemplo de esto último que acaban de decir, ¿no? Hablando de esa integración entre el lenguaje del cuerpo y la escenografía. Paso a una cuarta pregunta. ¿Qué aspectos deben tomarse en consideración al momento de emprender una investigación teatral que destaque lo arquitectónico y escénico? Lo repito, porque aquí hay un defecto de redacción.
¿Qué aspectos deben tomarse en consideración al momento de emprender una investigación teatral que destaque el elemento arquitectónico y el elemento escénico? Bueno, yo diría que pues, de principio la curiosidad, ese siempre será el motor de cualquier investigación. Y aparte también ver cuáles son las ausencias, las carencias que se llegan a tener en algún área, en este caso de la escenografía y la arquitectura en México. O tomar en consideración trabajos anteriores. Es de muy buena ley, pues siempre eh, dejar plasmado en nuestras investigaciones quiénes nos han antecedido, qué personas ya han trabajado sobre el tema. Entonces son elementos con los que se puede llevar a cabo, ya se puede emprender una investigación. Y en el caso específico del objeto de nuestro trabajo y de este libro, pues sobre todo eh, observamos que ya había pues los últimos intentos o algunos trabajos importantes sobre este aspecto ya estaban sobrepasando décadas. Entonces creemos también que cuando asumimos la actualización de una información, también es otro elemento fundamental para cualquier investigación. Otro aspecto, si me permiten mencionar, es el tomar conciencia del concepto de tipología de representación escénica, que eso viene desde el texto. El dramaturgo está concibiendo espacialmente digamos, un hecho diegético, y está concibiendo que esa diégesis va a constituirse la esencia de una mímesis. Pero ¿cómo quiere el dramaturgo que su historia se transforme en vivo y en presente? Para eso está toda estos paratextos que son las didascalias y acotaciones. A veces incluso hay acotaciones que son virtuales, pero están en un texto dramático. Y entonces está claro el aspecto, digamos, estilístico y de época. Es muy claro que muchas obras dramáticas se han escrito concibiéndolas en un espacio particular, en un tipo de teatro particular. Entonces hay una correlación entre eso. Pero cuando entramos a un espacio teatral, el que sea, puede ser incluso de estos que encontramos en cualquier parte, que la iluminación está hecha con latas de chiles o frascos de mayonesa, ¿no? Este, pero eso ya nos habla de una tipología, el uso del teatro arena, de los teatros circulares o en rectángulo, eso habla de una tipología de representación, y hay un tipo de dramaturgia que está concebida para esos espacios. Entonces, evidentemente, para mí, mucha gente que trabaja desde la perspectiva de la arquitectura en los teatros, mm, desconoce totalmente esta relación, ¿sí? Por ejemplo, la telonería? ¿Cómo funciona la telonería en uno de esos viejos teatros? Que curiosamente ahora estamos volviendo a otras formas de telonería a través de proyecciones virtuales. Todo eso, pues, tiene que verse a partir de todo este entramado de interacción entre expresiones y lenguajes artísticos diversos, ¿no? Pero es fascinante de cualquier manera. Cuando uno entra a un espacio vacío, siente cómo pudo haber sido tal o cual representación ahí, ¿no? A veces la inmensidad de los foros teatrales, o a veces la pequeñez que uno dice, ¿cómo lo hacían los actores? Como los viejos carros de comedias, ¿cómo lo hacían los actores para moverse en ese carromato? Pues es que no se movían, ahí se paraban y recitaban, ¿no? Eso es la tipología de la representación. Gracias. Ahí Una, podría perdón. decir que también se puede investigar la práctica, ¿no? Los actores pueden investigar su práctica, los directores investigar su práctica, los dramaturgos, los escenógrafos investigar su práctica.
Y creo que eso hace mucho bien y es un cambio que hemos visto a finales del siglo XX, que ya los creadores escriben sobre ellos y sobre sus poéticas, que eso también es un cambio importante. Ya no nada más el investigador investiga, sino los mismos creadores investigan su práctica escénica. Sí. A manera de anécdota, tengo una alumna que está trabajando su tesis de grado, de licenciada, sobre una obra que se ha estado representando en Guatemala. No sé si todavía se está representando, pero ha tenido, yo considero que tal vez unas 2000 representaciones, que es una comedia. Pero a esta estudiante le llama la atención el hecho de que tanto tiempo, ¿no? Que ha pasado en escena y que no es una obra realmente, como diríamos, con una estructura sólida o unos actores suficientemente formados. Es una comedia muy popular. Entonces, como no hay texto, le dijeron la compañía de teatro que la está representando, le dijo a mi estudiante, bueno, aquí tiene un pase para que usted pueda venir las veces que quiera a ver la obra y pueda tomar nota de cada representación para que le pueda servir. Entonces le dieron un pase eh, permanente, ¿no? Entrada permanente para que vaya a ver la obra cuantas veces ella quiera. Bueno, eso creo que demuestra también la complejidad y no solo la complejidad, sino las propuestas de investigación que pueden surgir cuando se pretende investigar el hecho teatral, ¿no? Y voy a la última pregunta que hace el público. Dice así, pero el teatro también tiene una vida callejera, pueblerina, popular, colectiva. ¿Cómo seguirle la ruta a esta forma de teatralidad y que establece de alguna manera escena y espacio? Señor Ricardo García, creo que le hablan. Tiene la Hablábamos un poco palabra. de esa, sí, de esa teatralidad popular que a veces en la academia no investigamos o no se investigaba tanto, pero lo que ahora decimos que somos nosotros los que tenemos que investigarla, porque los antropólogos investigan una cosa, los sociólogos otra, y nosotros tenemos que estudiar la escena, y en este caso la escena popular, ¿no? También desde las carnavales, fiestas, danzas, drama, todo eso que todavía existe en nuestros pueblos, creo que tiene que ser investigado mucho más. Eh, lo hemos dejado a un lado desde la academia, pero ya desde hace algunos años nos ha interesado estos estudios que están vivos, son como estas obras que no sabemos por qué. Yo estudié en este libro, saqué lo de la danza de Tecuanes, que tiene desde 1860, se representa, pero no sabemos si anteriormente se representaba, quién hizo el texto, por qué se sigue representando, qué significa en la población que se representa. Es una especie de identidad también, por eso hemos visto que algunas danzas se siguen representando por este tipo de identidad del pueblo, o este tipo de danzas o este tipo de fiestas. Y hay otras que se han desaparecido, son como los lenguajes que constantemente se siguen desapareciendo en nuestras países, pero y las danzas también, y surgen otras, es que es muy interesante cómo también hay otras fiestas, otras danzas que surgen popularmente, ¿no? Entonces ese fenómeno creo que hay que estudiarlo más. Ujú. A mí me gustaría eh, leer algún estudio que se haya hecho sobre la Semana Santa en Iztapalapa, porque me parece un espectáculo eh, digno de ser estudiado, ¿no? Por muchas razones. Bueno, hemos llegado al final de esta actividad. Creo que ha sido enriquecedora para todos y quiero agradecer al doctor Oscar Armando García Gutiérrez,
al doctor Ricardo García Arteaga y al doctor Alejandro Ortiz Bule Goiri de la Universidad Autónoma de México. Esperamos que haya sido una actividad que yo estoy seguro que lo fue, enriquecedora y motivadora para todos los que hemos estado esperando esta última jornada virtual. Y creo que quedamos a la expectativa de la próxima jornada que será presencial y que será publicitada por los medios de la Facultad de Humanidades y del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional. Les agradezco nuevamente y pasen una feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches y hasta pronto. Buenas noches. Pronto.